¿Y qué le parece que los casos de COVID e influenza en trabajadores del Hospital Roosevelt se han incrementado? Y es por eso que ahora se les está pidiendo que utilicen obligatoriamente la mascarilla. Pero nuestro compañero Joel Ramírez nos da más detalles al respecto. Y seguimos en el Hospital Roosevelt y es que se ha incrementado el número de personal del hospital que ha resultado con enfermedades tanto como el COVID y la influenza. Es por eso que autoridades del hospital han solicitado el uso de la mascarilla para todos los trabajadores de este nosocomio. Estamos con la doctora Iris Casali para que nos pueda dar más información sobre lo que está sucediendo dentro del hospital. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente decidimos sugerir y recomendar fuertemente el uso de la mascarilla nuevamente. ¿Y por qué? Porque hemos notado que viene en ascenso el número de pacientes en COVID. Cuando digo que viene en ascenso es porque a partir de noviembre y de diciembre nosotros no habíamos tenido casos reportados entre los trabajadores de la salud que tenían COVID. Y fue a partir de enero y febrero que empezamos a ver casos nuevamente. Luego empezamos a notar que a partir de febrero más y más trabajadores de la salud vinieron a hacerse el hisopado porque tenían síntomas. Si bien es cierto que no hemos tenido solamente COVID y que ahora tenemos también influenza, la influenza se ha mantenido durante todo el año y hemos tenido un incremento en los últimos días. Doctora, ¿se puede tomar en cuenta el factor clima para el incremento de estas enfermedades? Sí, de hecho los virus respiratorios son virus que son estacionales. De alguna manera sabemos que los picos de influenza como también de COVID se dan particularmente en las épocas de frío. Entonces sí es esperable, sabemos que el COVID tiene dos picos entre diciembre y febrero más o menos y que tiene otro pico que es entre junio, julio y agosto. Entonces sí es esperable tenerlos. Lo que nos llama la atención es que pues tenemos acá pacientes que son severamente enfermos y que tienen mayor riesgo de agravarse por estas infecciones. Y eso nos hace a nosotros protegerlos colocándonos nosotros las mascarillas. Al mismo tiempo también recomiendan ustedes que a todas las personas que tienen aquí enfermos recluidos, que al venir a visitarlos también utilicen mascarilla. Efectivamente, y muchas gracias por recordárnoslo. Todas las personas que tenemos contacto con los pacientes debiésemos protegernos para proteger al paciente. Entonces, el uso de la mascarilla particularmente es importante para el paciente que nosotros queremos proteger. ¿Sí? Entonces, si sabemos que ahorita hay más riesgos de influenza y más riesgo de COVID, es importante que utilicemos la mascarilla. Cuando usted nos habla de que hay más riesgo de influenza y de COVID, ¿debemos preocuparnos los guatemaltecos de que pueda incrementarse el número de COVID teniendo en cuenta lo que sucedió ya hace unos años? COVID e influenza se quedaron para siempre, es decir, vinieron para quedarse. Entonces es esperable que tengamos estos incrementos. Lo que implica es que como guatemaltecos debiésemos estar claros de que estos dos picos nos forzan, nos obligan y nos dan la responsabilidad de colocarnos mascarilla para proteger a los demás. Esos dos picos son importantes por eso. También hablábamos fuera de cámara, doctora, que es importante la colocación de la vacuna contra la influenza. Excelente punto. Efectivamente, sabemos que lo que es la vacuna de influenza se debe colocar una vez al año. Es una vacuna que el ministerio dona porque lo recibe para toda la población. Entonces es fundamental tener esa vacuna no guardada, sino colocada en el brazo. Si nos vacunamos, tenemos menos riesgos de enfermarnos y por ende menos chances de tener una enfermedad grave y contagiar a los demás. Entonces, influenza en lo particular me parece que es una enfermedad que podemos controlar y la podemos controlar colocándonos la vacuna de una vez al año. Le agradezco mucho, doctora. Esta es la información que se tiene entonces de la situación que se vive dentro del Hospital Roosevelt con el incremento de trabajadores de la salud que han tenido la enfermedad del COVID y de la influenza y de las acciones que están tomando las autoridades del hospital para poder evitar que enfermos que se encuentran recluidos en este hospital puedan contagiarse de la misma. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes al set principal.
Joel, habrá que tomarlo muy en cuenta, particularmente usted debe cuidarse, además tomar esas medidas de precaución, porque si ya los trabajadores del Hospital Roosevelt están colocándose la mascarilla, esto como precaución, hay que tomarlo en cuenta si usted va a visitar cualquier nosocomio.